Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Luisa Papercraft. El día de hoy vamos a hacer un mini álbum súper fácil. Si es que estás iniciando en esto de los mini álbums, este te puede servir. Bueno, aquí estoy empezando con estas piezas. Estas miden 3 por 5,5 pulgadas y tengo 7. Aquí lo que estoy haciendo es marcar a la 1,5 pulgadas porque las voy a doblar por la mitad. La verdad es que este sistema de encuadernado es muy fácil. De hecho, estas piececitas nos van a ayudar, o estas piececitas más bien son para hacer el encuadernado de las páginas. Bueno, y aquí tengo 2 piezas de chipboard de 6 por 8 pulgadas, 5 piezas de cardstock de 5,5 por 7,5 pulgadas y bueno, las 7 piezas que ya había comentado anteriormente, que son de 3 por 5,5. Como les decía, los vamos a doblar por la mitad. Bien, ya los tengo aquí dobladitas las piezas. Y vamos a empezar a unir. Aquí yo le voy a hacer unas marquitas a 1 pulgada de distancia de lo que es la orillita de abajo. Y encima voy a ir pegando lo que es estas piezas de 3 pulgadas. Puedes utilizar cinta doble cara, pegamento blanco. Yo en esta ocasión voy a utilizar el Glossy Accents, que es un adhesivo muy resistente. Y bueno, me decidí por este adhesivo porque en sí este mini álbum yo lo hice para una clase para principiantes en el grupo de ensalada scrapera ahí en Facebook. Y este fue mi ejemplo para que vieran cómo es que se podía hacer un mini álbum súper sencillo. Y bueno, aquí como te pudiste dar cuenta, queda lo que es media pulgada, queda un pedazo fuera de lo que es el margen de las hojas, porque bueno, si recuerdas lo que es la piecita de 3 pulgadas la doblamos a la mitad a la 1,5 pulgadas, pero solamente estamos pegando 1 pulgada en lo que es la hoja, entonces la media pulgada va a quedar de fuera. Más adelante en el video vas a ver por qué dejamos esa media pulgada de fuera. Bien, aquí ya está la primera. Voy a ir pegando las demás. Si quieres puedes seguir midiendo lo que es a 1 pulgada o simplemente ir alineando los bordes de las hojas, tomando como referencia las que ya tienes ahí pegadas. Como aquí en mi caso, yo le estoy poniendo aquí adhesivo. Y lo que es la pieza que va encima ya la estoy alineando con las piezas de abajo. Así ya no tengo que estar midiendo cada una de las hojas. Como te digo, este sistema de encuadernado es muy fácil y además puedes agregarle las hojas que tú quieras. Yo en este mini álbum, como te digo, fue de muestra. Yo nada más agregué 6, pero tú puedes seguirle agregando hasta la cantidad que tú veas que es conveniente para tu proyecto. Aquí nada más hay que hacer lo que es una piecita más de lo que es la encuadernación. Por ejemplo, si tú haces un mini álbum con 10 hojas, pues haces 11 piezas de estas más chicas para ir uniendo las hojas. Bueno, sí voy a estar uniendo cada una de ellas hasta que ya las tenga todas completas para poder pegarle lo que es las cubiertas o las pastas, no sé cómo le llames.
Aquí ya nada más faltan lo que son las piececitas pequeñas que van a ir pegadas a las cubiertas. Bien, ya quedó. Ahora, antes de pegar lo que son las cubiertas, es necesario que se forren primero. Miren, esta es la cuestión, porque dejamos media pulgada por fuera, para que lo que es la encuadernación se pueda abrir y cerrar si es que le quieres poner decoración con volumen. Eso te va a permitir tener como un margen para que no quede así como que muy empalmado, sino que se pueda extender y se pueda hacer un poquito más grande. Bueno, aquí ya tengo lo que es mi forro. Si te fijas, yo lo dejé más grande que las cubiertas para poderlo forrar. Aquí lo centramos bien. Vamos a hacer lo mismo con la otra pasta y vamos a cortarle las esquinas. Trata de no hacerlo muy pegado a lo que es el cartón, para que al momento de doblar no se vaya a ver lo que es la esquina del cartón que estés utilizando. Aquí estoy marcando para poder doblarlo más fácil. Lo mismo voy a hacer con el otro cartón. Y bueno, ya voy a ir pegando igual con Glossy Accents. Este adhesivo me gusta porque es fuerte, pero si se pasa o te cae en alguna otra zona que tú no quieres que lleve lo que es el adhesivo, ahí sí se va a notar, porque bueno, como su nombre lo dice, es glossy, te va a quedar brillosito, va a quedar la marca de lo que es el adhesivo. Aquí nada más voy a acomodar lo que son las esquinitas. Me gusta pasarle lo que es el huesito doblador o el bone folder para presionar bien y asegurarme de que quede bien pegado. Bien, ya quedó una, nada más faltaría la otra. Bien, y aquí tengo las dos ya forraditas de lo que es la parte de afuera. Y ahora sí ya los voy a pegar a lo que es mi mini álbum. Aquí pude haber forrado las pastas igual de color blanco, o bien haber puesto lo que son las piezas de la encuadernación en color verde para que, digamos, fuera un poquito más uniforme. Bien, lo que es la pasta sí va a ir pegada completamente. Aquí no le vamos a dejar la media pulgada ahí de fuera. Nada más vamos a centrar bien. Y vamos a tratar de que queden las dos iguales, lo que es que no quede una más arriba que la otra. Bien, ya quedó nuestro librito, ya nada más sería cuestión de forrarlo, bueno, de decorarlo más bien. Y para tapar la espina yo aquí recorté otra tirita
pero eso lo recomiendo que se haga hasta el final, ya cuando se haya decorado lo que es el interior. Bueno, aquí ya lo puse, le perforé ahí lo que es el borde, y en la portada le dejé una hoja ahí con letras para no saturarla mucho de imágenes, lo dejé así. Por dentro igual lo dejé muy sencillo, nada más forré lo que son las hojas y le puse por ahí unos bolsillitos. A esta sí no les puse nada porque creo que ya es demasiado lo que es la decoración que lleva, al igual que esta, pero le puse por ahí un bolsillito. Y bueno, como ves, es demasiado sencillo. Se presta para que tú hagas el álbum más chico, más grande, con más hojas, menos hojas. Eso ya sería, bueno, cuestión de preferencias. Bien, si tienes alguna duda puedes dejarme un comentario aquí abajito o en alguna de las redes sociales. Y si el video te gustó, por favor regálame un me gusta y compártelo con tus amigos. También te invito a que te suscribas y seas parte de este canal. Te dejo la recomendación de hoy, la cual puedes ver dándole clic a la fotografía o a la liga que está en la caja de información. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Hasta la próxima.